GoPro acaba de lanzar su nueva cámara, la GoPro 13 Black, y me invité aquí a mi DJI Osmo Pocket 3 para que veamos juntos y reaccionemos a su video de presentación, porque dicen que esta cámara no tiene precedentes, que es un espectáculo, que tiene una imagen envidiable y que... Bueno, pero si eso es lo que dicen, vea pues. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián, para los que no me conocen. Y en esta oportunidad vamos a reaccionar al video de presentación de la nueva GoPro 13. Hoy, septiembre 4 del 2024, se acaba de lanzar esta cámara y yo dije, oh my God, tenemos que ver el video, pero yo no lo he visto y quiero verlo con ustedes. Vamos a ver qué tal, qué nos trae GoPro. Vamos a ver si esta cámara realmente sí es un batacazo, un golpe sobre la mesa en las cámaras de acción. Sin más preámbulos, veamos el video. It's not just about getting the shot itself, but it's also the Ok, adventure of going out to capture it. The ok. night just keeps getting better. Feels like I'm hiking Bueno, through a la painting. imagen es... It's what I do La in the imagen o Margot. Filmmaker and La director of imagen. photography. Detengámonos en la imagen. Creator. I'm an underwater photographer. Professional FPV drone pilot. I like to create I want to tell you why. Why the Hero 13 Black is the most capable. Wow. most versatile GoPro ever. Mira esa mano del... The La camera imagen. fits into my lifestyle. Espérate un Go momentico. anywhere I Paremos aquí. can. La imagen. Me explotó la cabeza. La imagen del comienzo de este video parecía hecha con inteligencia artificial, así como tan perfecta. Miren este detalle. Wow. Wow. Dios mío, GoPro. Espero que esto siga así, porque si es así, la cosa pelecha. And it leaves room for creativity. I've always had a GoPro on me. It captures Wow. the world just as I see it. It is Wow, durable, wow, it's wow, la imagen. waterproof, I can beat it up. I know it's gonna last. Wow. I don't know what on earth is going on in here, but it is ridiculously smooth. A ver. Now you have this magnetic mount. I can move the Bueno, tiene el sistemita de la 360, la Insta. Bueno, algo de... Pero miren esa imagen, Dios mío. Dios mío, la imagen me tiene loco. GoPro from here to here to here. Ok, ok, all the normal. angles. And Wow. also the magnetic power cable. Ay, eso sí es una belleza. So it's ready for any time lapse. Wow. The best feature of the Hero 13 Wow, tiene varios lentes. Ve un anamórfico, un macro y filtros ND. No sé si se... Bueno, vamos a seguir viendo el video. Chévere sería que fueran magnéticos, que creo que sí. the suite of lenses. Uy, qué I imagen am tan painter brutal. and capture, I've got Wow. this, which is the macro lens mod. Mira el detalle de la mano del man, cómo se ve acá. Si esto está grabado con esa cámara, ¿no? Pues me imagino que sí, obviamente. Obviamente. This has been a total game changer for me. What's so cool about the macro lens mod is it has an Un, actual un lente focus. macro. This is so much more than a macro Wow. lens. I am able to rack from focused on No sé cuántas veces he dicho wow, pero es mi palabra de que algo me puso contento. everything down to really close focus, and it is able to pick up Mira lo que está haciendo este man. Este man está con la cámara casi que encima, obviamente es con el tema del macro, y puede hacer esta toma, este shot tan bonito. Pero debería limpiarse las uñas si va a hacer el video, por favor. all of those little details. Wow. Mira, mira. Claro, la tiene cerquitica. Uf. We got a new. Una de las cosas que a mí no me gustan mucho de las cámaras de acción es que la imagen al final son muy digitales, se nota muy, no sé, muy digitales. Esta que es mi DJI Pocket, la 3, no tiene esa imagen tan digital y eso es lo que me gusta. Creo que lo que ha gustado mucho de esta cámara, que lo hace muy bien. Pero bueno, sigamos viendo porque la imagen de esto me tiene totalmente contento. Ultra wide lens. It's so wide. Bueno, so your handlebars, las you see all the típicas trees imágenes- around you, and it really helps to capture the speed. Las típicas imágenes de que saltamos. If you're looking to do any sort of POV, this Okay. is the lens you've got to have. With this lens, Vamos a dar un poquitico al audio de la música. Mira esa imagen. No, para esta imagen tiene que tener un muy buen rango dinámico. La luz, las sombras y cómo se veía de bonito. Para eso necesita un buen rango dinámico y ahorita creo que va en un dron.
NDs are basically like sunglasses. Wow, for your la imagen camera. de esto That está just gives you a brutal. nice motion blur. Si así es la imagen, yo quiero esta The cámara. HUMOR 13 will actually recognize. Mírate la imagen. Ay, pucha, es que quiero saber si este man lo está grabando esa cámara o no. Porque es una imagen brutal. Which ND you have on the GoPro, and it will adjust your setting. Uy, miren esa I'm definitely imagen. not the one to fiddle with the settings depending on the lighting, so this is a huge game changer for me. Wow. When you're hitting a certain speed, whenever you can get that motion blur, it really helps to give you that cinematic look. Va duro, va duro. Va duro, duro, duro. Anamorphic is what you think about when you think about cinematic movies. That classic letterbox Ese es un lente anamórfico. Miren cómo se ve bacano. De hecho, creo que hay un flare ahí como azul. cinematic look. Anamorphic lenses have a ton of character. Sí, es el One of anamórfico. those is horizontal Sí, tiene flares. flare. Bueno, no es azul. Tiene flare bonito. I am a filmmaker and director of photography. Wow. The anamorphic Me lens gusta. spot's going to deliver you footage that you haven't Me gusta seen lo on que veo. GoPro before. We have these tools to express ourselves. Porque con esta imagen, esta sería una cámara bloguera todoterreno, pues es una cámara de acción. Y bloguear con esto, con esta imagen, ¡guau! Eso es una competencia dura. As creators, As adventurers, as athletes, As dreamers, No, es que miren este shot, miren. No sé, no hay mucha iluminación, la cara de la niña se ve muy bien. Miren, por ejemplo, este man está a contraluz, digamos, y miren que su cara se le nota buen detalle. Everything Y in eso between. eso no es fácil en una cámara tan pequeña. whether it's a video or a picture, for me, it's like I can almost relive that moment. That came out so good. That's the shot. I've just always really Wow. enjoyed and loved Muy bonito. bringing Muy bonito la densidad que tiene el people along color. the journey. you guys watching. ¡Wow! Es que a veces cuando veo estas imágenes tan bonitas, me ha pasado que ya la tengo la cámara en la mano y no es muy real. Es decir, no, como que las imágenes de presentación las adornan mucho, las hacen demasiado técnicas y uno al final no termina teniendo estos shots. Pero por lo menos aquí, si podemos ver el cielo, está bien degradadito, bien chévere. Eso necesita buen rango dinámico. Through the screen, can actually feel Uy, the uy, uy. sensations that we're living through, you know, Mira, in the moment. Miren este shot. El man está a contraluz, no es fácil y por eso digo que ojalá que esto no sea un fake porque podría tener unas luces al frente que lo iluminen y pues, pero supuestamente el man solamente tiene esa camarita. Y si pueden ver, su rostro no está oscuro, que no se note o con colores raros. No, por eso digo que la imagen me tiene impresionado. Wow, esto es muy bonito. Este shot está muy bacano. Qué shot tan bonito. Qué shot tan bonito este con el fondo del mar y el azul, la nieve. No, está muy bonito este shot. Muy bonito. Wow. La cosa pelecha. Pero GoPro lanzó varios videos. Vamos a ver otro video. Vamos a buscarlo. Aquí ya nos van a dar, yo creo que las especificaciones más técnicas de la cámara. Qué bacano esos lentes. Debe ser que... Yo creo que esos lentes deben venir en un kit muy robusto, ¿no? Si no, pues, si estos manes le pelechan al tema del lente, ahí encontraron un nicho de negocio y es vender lentes. El negocio socio. Vamos a ver. Cinemático. Muy bonito. El macro. Wow, la imagen es muy bonita. El ultra wide. Wow, ese sí está bien bacano. Los filtros ND. Con blur y todo, ¿no? Hasta la música que le ponen. Vamos a bajar un poquitico esa música porque luego nos ponen el copyright de YouTube. Una batería más potente, lo mínimo. Me gusta este sistema me gusta porque es más práctico. Se me hace a mí el tema de la carga con un cosito, pues que ya es de norma, ¿no? Con un tema ahí magnético, me gusta, eso me parece chévere. Bueno, gracias, Insta360. Vamos a ver por tu idea del anclaje ahí. Wow, 400 FPS en slow mo. Bueno, yo creo que a 400 ya se debe notar la imagen un poquito rota, digo yo, no sé.
¿no? ¿Será que no? Estamos a 5.3 de resolución. No alcanza a ser un 6K, pero 5.3 en una cámara de estas es muy poderoso. O sea que si uno graba 4K, debe tener una muy buena imagen, me imagino, porque hace un sample ahí, ¿no? 10 bit HLG y HDR, pero es 422. Ok, onda. Emmy winner, bueno, estabilización de GoPro ganó un Emmy, según estos manes dicen ahí. Vea pues. Nuevos features, a ver. GPS, wow, chévere eso. Un time warp, bueno, efectos de noche, pero bueno, esto ya es como lo. Bueno, ya hay 33, no metros, feet, pies. ¿Cuánto será eso en metros? Este lo miramos. Debajo del agua, no sé, está chévere. Wi-Fi 6. Uy. Las imágenes están. No sé si de pronto la imagen del primer video eran como más legendarias, por eso a veces veo estos videos con algo de recelo, porque cuando uno va a hacer lo que ahí muestran, no sale así. Pues bien, Saiyajines, de eso se trataba este video, reaccionar a los videos de presentación de la GoPro. Hay rumores de que la Osmo 5 de DJI va a ser lanzada y eso está chévere. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa para ver con qué van a competir o qué le van a poner esa cámara para competir con esta GoPro que promete mucho. Ya falta ver es que empiecen a la gente a tenerla y la gente empiece a decir si es verdad tanta belleza, si es esa imagen y no nos vaya a decepcionar. Hasta ahora a mí me gustó. A mí me gustó, esta cámara porque parece que va a estar bien competente. Pues bien, Saiyajines, bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. No siendo más, mis Saiyajines, nos vemos en el próximo video. Nueva GoPro.